Un gusto recibirlos nuevamente en el ciclo de charlas mensuales del Observatorio Fiscal Subnacional, el titulado Autonomía y Federalismo Fiscal, implicancias y desafíos para los municipios santafesinos. En esta tarde nos acompaña el doctor Daniel Crabacuore, para los que no lo conocen, doctor mención cum laude en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad de Jaén, España, director del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, profesor invitado de universidades en Chile, Colombia, España y Estados Unidos, director de la Red Iberoamericana de Universidades y Centros Académicos Municipalistas, promovida por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, España, entre otros tantos títulos y participaciones que tiene, y en particular responsable para Argentina, Chile, del proyecto Medición del grado de descentralización municipal en Iberoamérica a partir del índice de autonomía local, que es básicamente la presentación con eje en Santa Fe que nos va a proporcionar el día de hoy. Antes de cederle la palabra a Daniel y de agradecerle profundamente su tiempo, su dedicación y fundamentalmente su participación en el observatorio, les comunico cuestiones de orden. Básicamente, las preguntas las vamos a canalizar a través del chat del Meet, y una vez que Daniel termine su disertación, procederá obviamente a dar respuesta a las mismas. Les pediría encarecidamente también que todos silenciemos nuestros respectivos micrófonos a efectos de evitar interferencias. Somos unos cuantos participantes, así que agradecería que esto sea así. Bien, Daniel, si te parece. Claudia, yo tenía un problema técnico con Daniel. Me parece que se ha desconectado. Debe ser por alguna situación de internet. Puede ser, él comentaba hace un rato cuando nos comunicamos antes que si bien había tratado de minimizar problemas de conexión, bueno, obviamente van más allá de nuestra voluntad y sí, nos desapareció de la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Pero no esperen que seguramente en breve estará acompañándonos. En el mientras tanto, si les parece, les puedo contar que en el observatorio estamos trabajando con un eje en la autonomía municipal, especialmente en la provincia de Santa Fe, sobre la base de que, bueno, es una necesidad imperiosa que tenemos desde hace muchísimos años y que todavía no ha sido satisfecha. Pensamos que desde la universidad y desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios es uno de los mejores lugares desde donde podemos plantear interdisciplinariamente esta cuestión. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Tenés silenciado el micrófono. Tenemos algún problema con la señal de FiberCorp, así que me tuve que pasar a datos. Así que buenas tardes a todos. Bien, yo aclaré que ibas a agotar los medios de estar con nosotros. Y has cumplido como siempre, así que quedamos en tus manos, Daniel. Bueno, espero que se me esté escuchando bien, entonces, se me esté viendo bien la presentación. Sí, perfecto, Daniel. Bien. Perfecto. Bueno, primero agradecer al Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario y en particular
a Claudia Merizo por la invitación en esta segunda sesión vinculada a los temas municipales y en particular, en mi caso, después de haber escuchado al doctor Antonio María Hernández hace un tiempo, con un trabajo sobre la medición de la autonomía municipal en las provincias argentinas entre 1990 y 2020, que es el último proyecto de investigación que estamos terminando sus resultados y que los cuales hoy les voy a presentar. Antes que nada, también quiero agradecer que este trabajo, obviamente, de búsqueda y de recopilación, a quienes son mis colaboradores, la licenciada Ángeles Estraína y al licenciado Francisco Esquinela, que también me han ayudado mucho en la búsqueda de datos, porque ustedes comprenderán que vamos a trabajar sobre un gran conjunto de datos vinculados a la totalidad de las provincias argentinas. El proyecto, que genéricamente se lo conoce como Local Autonomy Index, en versión 1.0 y 2.0, tiene toda una historia que podemos identificar, rastrear a lo largo de los últimos años. El proyecto nace como un motorizado por el profesor Lattner y acompañado por dos colegas, uno de Lausana y uno de la Universidad de Oslo, en caracterizar a los gobiernos locales a partir de su grado de autonomía con respecto a niveles superiores de gobierno. Esto es un pedido que hace la Unión Europea al profesor Lattner, uno de los más prestigiosos investigadores en gobiernos locales de Europa, respecto de tratar de entender por qué razón, había una razón de tipo política, los municipios del norte europeo tenían una mejor ejecución de los fondos europeos y en general una mayor búsqueda de fondos europeos que los países del sur de Europa. Entonces se quería identificar que si había algún tipo de razón institucional para esto. Se propone una codificación para medir la autonomía local, aplicable a cualquier tipo de gobierno local, en ese momento para el mundo europeo, y obviamente explorar las características que tiene la autonomía municipal. Se elige un grupo de países que son básicamente los de la Unión Europea y el espacio paneuropeo. Previo a esto había un antecedente, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, que es el Regional Autonomy Index, un indicador RAI que midió 81 democracias o cuasi democracias en el mundo, pero en las relaciones entre estados subnacionales de tipo regional, lo que serían nuestras provincias, y los estados centrales en 81 países para una larga serie histórica que va desde 1950 hasta el 2010. Este proyecto, si alguno tiene interés, yo puedo facilitarle la bibliografía, incluyendo el trabajo que hay para la Argentina de medición del nivel de autonomía de las provincias argentinas, para esa serie histórica, actúa un poco como antecedente de la metodología que vamos a utilizar. Hay otros proyectos que están vinculados al que van a escuchar hoy ustedes, sus resultados, que es un proyecto que se llamó Medición del Grado de Descentralización Municipal en Iberoamérica, a partir del Índice de Autonomía Local. Lo hicimos con mi queridísima amiga, la doctora Carmen Navarro, de la Universidad Autónoma de Madrid, que fue una aplicación, identificamos que para América Latina era positivo y era posible aplicar la misma metodología. Lo hicimos para el caso argentino, chileno, uruguayo, mexicano. Sobre eso, lo que buscamos obviamente era explorar las características de la codificación
y la aplicación de casos concretos. Ese proyecto, que tuvo financiamiento de la Universidad Autónoma de Madrid, finalizó. Lo continuamos en un proyecto que se llama Sistema Iberoamericano de Medición de la Autonomía Municipal, para el caso, financiado en este caso por la Universidad Nacional de Quilmes, que busca explorar obviamente las características de la codificación y la aplicación a todos los países latinoamericanos y del Caribe, y lo hacemos en colaboración con otros centros amigos, asociados, que nos facilitan el apoyo. Inclusive quiero destacar que esta metodología, por ejemplo, acabamos de ganar una beca recientemente para hacer la codificación para los países del Mercosur. Bueno, y llegamos a este proyecto. Este proyecto, el LAI 2.0, como ustedes verán, también dirigido por el profesor Ladner, pero amplía su muestra al Consejo de Europa y a países de la OSD, en una serie histórica que es 1990 y 2020. Comprenderán ustedes que la Argentina no es un país de la OSD, aunque ha postulado para estar. Sin embargo, se consideró de interés, primero porque había antecedentes en la medición, hay inclusive alguna publicación mía en la Revista Argentina de Derecho Municipal sobre esta metodología aplicada a la Argentina en su versión 1.0, y la posibilidad de, en un sistema federal tan complejo como el argentino, aplicar la metodología del 2.0. Muy rápidamente, quiero identificar cuáles son las 11 variables que van a ser medidas. La primera es el alcance institucional, en qué medida el gobierno local es formalmente autónomo y puede elegir las tareas que lleva adelante. El segundo es el alcance de las políticas, es el conjunto de funciones en las que el gobierno local está implicado en la provisión de servicios, con recursos propios o con sus propios funcionarios. Así entran temas como educación, salud, vivienda, uso del suelo, transporte, policía, servicios de cuidado, y en las versiones más modernas aparece la cuestión de la atención de la inmigración, de la discapacidad, entre algunas de estas funciones que se van a evaluar. La dimensión 3, la variable 3, que la podemos traducir por discrecionalidad política efectiva, es en qué medida el gobierno local tiene influencia real sobre estas funciones. Porque vamos a ver, digo, y para todos los sistemas donde se ha aplicado, que puede haber una distorsión entre lo que declaman las normas respecto de lo que son las funciones municipales, tanto aplicando sus propios recursos o haciéndolo a través de sus propios funcionarios, pero una cosa muy distinta es cuando se produce esa influencia sobre estas funciones, o sea, el ejercicio de esas funciones. Esto diferenciaría a estas variables, la 2 y la 3. La primera es formal, la número 3 es real. La cuarta es la autonomía fiscal, esta sería su traducción, en qué medida el gobierno local puede gravar con impuestos propios a su población. La 5 es la proporción de recursos no condicionados sobre el total. La variable 6 es la autosuficiencia financiera, en qué medida los recursos locales son propios, sean impuestos, tasas o pagos por servicios. La 7 es la libertad para endeudarse, en la medida en que el gobierno local puede endeudarse. La 8 es la autonomía organizativa, en qué medida el gobierno local es libre para decidir sobre su propia organización y sobre el sistema electoral, contratar a empleados, fijar salarios, decidir su estructura institucional, establecer entidades legales como empresas públicas. La 9 es la protección legal, la existencia de medios legales o constitucionales para hacer valer la autonomía local. La 10 es el control administrativo, hasta qué punto la supervisión administrativa sobre el gobierno local no es intrusiva. Y la 11 es el acceso al gobierno regional o nacional.
hasta qué punto las autoridades locales tienen canales para influir en la formulación de las políticas de los gobiernos de nivel superior en la materia, obviamente, del gobierno local. Bueno, en este mapa que tienen ustedes fue la aplicación de, como les recuerdo, estamos en este proyecto se está desarrollando durante este año, ahora tenemos el primer corte de este proyecto, en el caso europeo fue en mayo, en el caso nuestro es un proyecto que termina la primera etapa, la etapa de medición, en la versión 2.0, pero esta es la medición en los países para el 2014. Digo, como pueden ver, en color más oscuro, por ejemplo, pueden ver Islandia o Finlandia, los casos de mayor nivel de autonomía, y a medida que la paleta se va aclarando, hay menores niveles de autonomía local. Entonces, como se puede ver claramente, una de las conclusiones de este estudio es que claramente el norte europeo tiene unos niveles de autonomía municipal más altos que lo que tienen, fíjense, los países de la vieja esfera soviética o los países del sur. Y, por supuesto, a partir de todo lo que sabemos, también el Reino Unido e Irlanda, por las características que tiene su sistema municipal, tema que los latinoamericanos en general, los argentinos conocemos por ejemplo, los estudios de Andrew Nixon. Los niveles más bajos, fíjense, se encuentran en países como Turquía, Grecia, Macedonia, Irlanda, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa con la aplicación en nuestro país? Vamos a seguir, y un poco, estos son los resultados, ahora vamos a hacer un conjunto de análisis para esto. ¿Cuáles son los resultados de la aplicación de la versión 2.0, perdón, para el año 2020? Nosotros tomamos una serie histórica, que es 1990-2020, tomamos 30 años del sistema municipal. Obviamente que para algunas de las variables, lamentablemente, no contamos con datos totales, pudiéramos conversarlo, pero sí tratar de entender que hay bastantes asimetrías entre los sistemas municipales de nuestras provincias. La verdad que uno debería decir que el esfuerzo de este proyecto y cuál ha sido el eje motivador de este proyecto es que habitualmente el tema de la autonomía municipal, ha sido en general un campo más asociado en nuestro país al derecho municipal, ¿no? Como fue un gran ejemplo la conferencia del doctor Antonio María Hernández, digamos. Sí, un poco la autonomía municipal aparece, digamos, como un punto de llegada, desde una situación de no autonomía, cómo se ha construido esa autonomía municipal. Un poco los abogados del derecho municipal citan la historia, los fallos, desde los orígenes del Estado, los primeros fallos de la Corte Suprema, que, amparados, por ejemplo, en la historia colonial, que le daba una cierta dosis de autonomía a los territorios, o la conceptualización del municipalismo que hacía Juan Bautista Alberdi, toda esa primera jurisprudencia más autonomista de la Corte, el fallo del Ferrocarril del Sur contra la Municipalidad de La Plata, digamos, donde se consagra un poco la mirada más administrativista, vinculado al tema municipal, y después un poco la mirada del nuevo constitucionalismo a partir de los años 50, la aparición de la idea de la autonomía municipal en las constituciones,
su aceleración en la transición democrática, el fallo Rivademar en el 89 y el 94, ¿qué pasó con la incorporación del 123 de la Constitución Nacional? Y ahí aparece un poco las 5 provincias díscolas primero y hoy las 3 provincias que no tienen autonomía, ¿no? Pero pareciera que es un punto de llegada a la autonomía. Sin embargo, lo que nosotros nos proponemos es mirar otro punto de vista de la autonomía, que es cómo es la autonomía real, la que ocurre en el propio sistema municipal. Bueno, estoy contando en esta tabla que pueden ustedes ver ahí, también usando la paleta de colores, cuáles son los resultados, en este caso para el año 2020. Pero ahora voy a hacer una referencia a la historia de un poco del sistema. Pueden ver que las 2 provincias con mayor nivel de autonomía son Corrientes y Tierra del Fuego. Corrientes con una reforma muy progresista de su régimen municipal, de la cual yo estoy muy orgulloso por haber sido, haber trabajado en su redacción en el año 2007, y el régimen municipal de la provincia de Tierra del Fuego. Tiene, con la escala que se utiliza en el LAI, 81/100, y está en un nivel que, como vamos a ver ahora en la comparación, pudiéramos caracterizar como un nivel alto. Lo mismo pasa con regímenes autonómicos como el de Córdoba, el de Chubut, el de Neuquén, el de Salta, el del Chaco, el de Formosa, en el de Jujuy y en el de Santa Cruz. El LAI hace una separación de grados en más de 70, 60/70, 50/60, estos son los que impactarían en el caso argentino. Y podemos ver, obviamente, que con niveles de autonomía, que son niveles de autonomía medios, para el caso argentino, pero comparativamente entre todas las provincias, la aparición de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Como yo siempre digo, esto no sería serían 3 provincias más. El problema es que más del 50% de la población argentina vive entre estas 3 provincias, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, es el 53% de la población argentina vive en estas 3 provincias donde se encuentran los niveles de autonomía más bajos. Este es nuestro mapa. Un mapa con 2 jurisdicciones que están en un nivel muy alto, un resto del país que está en un nivel de medio, lo que en Europa se llama de nivel medio alto, y 5 provincias que están en un nivel medio. Esto es la comparación europea. Y insisto, esto para el 2020, exclusivamente. Algunas ideas sobre cada una de estas variables, ¿no? Primero, en el alcance institucional. Hay una concentración, obviamente, en el valor 2, porque tenemos 3 provincias que no han reconocido su autonomía municipal, y entonces en esas provincias, no se olviden que en la variable 1 estamos en el plano de la formalidad, hay 3 provincias que no han, hasta el día de hoy, reconocido su autonomía municipal. En la variable 2, los valores se ubican entre 2 y 3, la escala en este caso se encuentran en niveles más altos. Piensen ustedes que esta variable tiene que ver con la formalidad de la definición de las competencias, y en el valor 3 hay provincias como Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, y algunas que son más sorprendentes, como La Pampa, Misiones, que tiene un régimen municipal relativamente antiguo, porque es de 1958, Santiago del Estero, San Juan y Tierra del Fuego. Ahora, cuando yo esto, que es
la definición competencial que está en las normas, nosotros no hemos trabajado constituciones, leyes orgánicas de municipalidades y leyes sectoriales, porque hay provincias, hay muchas de las competencias que ustedes comprenderán, eventualmente las que tienen ley de educación provincial, ley de salud provincial, ley provincial de ordenamiento territorial, ley de transporte, la ley que tiene que ver con el sistema de protección de los derechos de la infancia, son además leyes de carácter sectorial que tienen influencia en cuáles son las competencias municipales y en qué grado, ¿no? Entonces, el trabajo, si ustedes accedieran al informe, podrían ver que es muy trabajoso respecto de del relevamiento normativo y de evolución normativa en los últimos 30 años. Cuando voy a mirar la discrecionalidad política efectiva, esto es, ¿qué hacen los municipios? Podemos encontrar situaciones bastante diferenciadas. La primera pregunta que seguramente algunos de ustedes estarán pensando es ¿cómo medimos esta discrecionalidad política efectiva? Teniendo nuestro sistema 2.307 municipios. Bueno, junto con, con el coordinador y la dirección del proyecto, definimos para la Argentina evaluar los 5 municipios más poblados de cada una de las provincias. Y se hizo un relevamiento de cada uno de estos 5 municipios en todas las políticas que fuimos señalando. Obviamente, en algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, tiende a haber en estos 5 municipios, en 5 municipios relativamente grandes, pensemos en la provincia de Buenos Aires, que está La Matanza, General Pueyrredón, Quilmes, Lomas de Zamora, por ejemplo, y otras provincias donde ir y estudiar los 5 municipios más grandes significa a veces ir a municipios que tienen alrededor de 15.000 habitantes, ¿no? Con lo cual ahí en las provincias donde hay, que saben que en la mayoría de las provincias del país, la capital de la provincia tiene alrededor del 50% de la población y el resto de la población se distribuye en el resto del sistema municipal. Haciendo este relevamiento, fíjense, por ejemplo, que Formosa nos da un valor 1, o sea que los municipios ejercen muy pocas competencias, pero si se fijan arriba, comparativamente, las normas muestran una gran descentralización, pero esa descentralización queda exclusivamente en el diseño legal, pero no en el ejercicio real en el territorio, y por el contrario, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, Córdoba o Entre Ríos dan alto, es decir, que los municipios ejercen bastantes de esas competencias. El cuarto punto es el de la autonomía fiscal, digamos, la capacidad de poner impuestos. Y bueno, ustedes saben perfectamente que hay situaciones muy diversas alrededor de estas cuestiones. Hay provincias que tienen los municipios tienen vedado todo tipo de imposición de impuestos, mientras que en otras provincias, de acuerdo a nuestra escala, que utilizamos y que ponemos a disposición, por ejemplo, la provincia de Chubut, por ejemplo, ustedes saben bien que maneja ingresos brutos, maneja la patente automotor, maneja el impuesto inmobiliario urbano y el impuesto inmobiliario rural. Y además tiene la potestad tanto de fijar base y tasa, que son los elementos que nosotros medimos como elementos diferenciadores. En la variable 5 en Argentina están en un valor máximo. Nosotros sabemos que en la Argentina no existe una gran condicionalidad en las transferencias financieras. Recuerdan ustedes que todas las provincias argentinas tienen su propia ley de coparticipación, con la excepción de la provincia de Jujuy al día de hoy, por eso están en un valor máximo respecto del sistema de transferencias. En autosuficiencia financiera es todo un problema, y es el problema que tienen los que estudian las variables fiscales en la Argentina,
que es que nosotros solamente, para identificar cuántos de los recursos son recursos propios de los municipios, la inexistencia de un sistema, o mejor dicho, de la presentación de los resultados del consolidado de todo el sistema, hace que la serie histórica que tengamos solamente esté presentada entre el 93 y el año 2017. Lamentablemente tenemos que aplicar el valor del consolidado nacional, que la realidad es que tiene un diseño, digamos, temporal, que va, digamos, un crecimiento desde el 94 hasta el 2001, que superó el 50% de los ingresos de los municipios, eran ingresos propios, una larga caída, digamos, tocando su valor mínimo en el año 2010, hasta el 2016, y un repunte a partir del año 2017. ¿Qué perdemos en la Argentina? Que sabemos por fuentes secundarias, pienso por ejemplo en el texto de López Acoto del 2015, la alta variabilidad de los valores de las diferencias de los ingresos jurisdiccionales, municipales, que van desde, por ejemplo, en ese trabajo se señala desde el 9% en el caso de la provincia de La Rioja hasta el 91% en la provincia de Chubut, y donde la variación está en el diseño de los sistemas de transferencias, en la densidad poblacional, en el modelo de desarrollo y obviamente en el liderazgo. En libertad para endeudarse, obviamente hay valor 2 en 22 de las 23 provincias, y la excepción de Tucumán, donde el endeudamiento tiene que tener necesariamente autorización previa de la legislatura. En materia organizativa estamos entre valores 3 y 4, la elección popular de las autoridades es igual para todos los municipios del país, la incidencia en el régimen electoral, piensen ustedes, hemos tomado como elementos diferenciadores, por ejemplo, la fecha de la elección de las autoridades locales, que eso influye, ahí la biblioteca está dividida, que es el impacto, si los gobiernos locales arrastran elecciones provinciales, o si por el contrario las elecciones provinciales arrastran a las elecciones locales, la posibilidad de definir características importantes del sistema electoral, como puede ser, por ejemplo, el caso de la provincia de Catamarca, o la posibilidad en la provincia de Corrientes de elegir el número de concejales, esto por carta orgánica. Libre contratación de funcionarios, libertad de creación de empresas públicas, lo tenemos obviamente amparado por el Código Civil, no hay diferencia. En protección legal, en la valoración, hay diferencias entre 2 y 3, con una concentración en el valor 3, porque nuestros municipios obviamente tienen la posibilidad de ir al sistema judicial y recurrir hasta la queja federal, hasta la Corte Suprema. En el control administrativo, hay un valor 2 en 17 provincias, pero ustedes saben perfectamente que hay sistemas de tribunales de cuentas propios en Córdoba, Corrientes, Río Negro, Santa Fe, ustedes lo saben, para los municipios de segunda, y Tierra del Fuego. Y una situación excepcional en Tucumán, que es, no está previsto el control de cuentas en el caso de la provincia de Tucumán, por lo cual los municipios solamente tienen control político por parte de los consejos deliberantes. Y en el valor 1, en acceso al gobierno regional, de los 3 valores posibles, porque entendemos que los mecanismos provincia-municipios que existen en la Argentina no alcanzan para su cuantificación, que son la mesa provincia-municipios en Córdoba, la unidad de gestión provincia-municipios en el caso de la provincia de Jujuy. Bueno, volviendo un poco a la comparación para 2020, el LAI argentino es de 65.35, con esta metodología del 2.0. Podemos decir, fíjense, que la Unión Europea, en el estudio europeo inicial, se divide en 5 grados, alto nivel, medio alto, medio bajo y muy bajo, y Argentina, obviamente, está en niveles de medio para arriba. Y
un buen número de provincias que efectivamente tienen niveles de autonomía altos, ¿no? Yo creo que, como yo siempre digo, cuando medimos esto, también era en el LAID 1.0, que daba ligeramente distinto a algunos valores, porque se han evaluado el peso de distintas variables, era justamente, el problema de la Argentina no es tanto de diseño institucional cuanto de carencia de recursos. Voy a dejar dos cuestiones para entender estos últimos datos. Primero, para mirar la evolución entre el 90 y el 2020, esta es una conferencia que espero que les interese, que los motive a analizar esto, es qué provincias efectivamente han hecho grandes cambios en su sistema, ¿no? Y como podemos ver, estos 2.7 son sobre 100 puntos, que hay provincias como Buenos Aires, Chaco, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, que en 30 años han evolucionado 2 puntos sobre 100, 2.7 sobre 100. En general, lo vamos a ver para el caso de Santa Fe, lo vamos a ver, es solamente la modificación del sistema municipal va a estar dada por el impacto, por la forma de medición de los indicadores de datos agregados fiscales nacionales. O sea, el sistema municipal, no solamente, por ejemplo, lo vamos a ver ahora en Santa Fe, no se modifica porque no se reconoce la autonomía, sino que al interior no hay cambios de tipo institucional, competencial, de protección autonómica, de protección legal, del sistema de control de cuentas. Digo, no hay nuevas aperturas del sistema. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos unos sistemas municipales, unos 23 sistemas municipales, que salvo honrosísimas excepciones, y estoy hablando en 30 años, están congelados. Fíjense ustedes que los únicos sistemas municipales que han cambiado su grado, digamos, el pasaje de medio alto a alto, solamente Córdoba y Formosa, atravesando una reforma constitucional, en el caso de Formosa, en el caso de Entre Ríos también, en estos 30 años, La Pampa, un pasaje de grado medio a medio alto, Tierra del Fuego, fíjense, aumentó 13 puntos, de nivel medio alto a alto, y la provincia de Tierra del Fuego, obviamente, sancionando su constitución y definiendo las cartas orgánicas de sus dos municipios más importantes, y el único caso significativo de transformación del sistema municipal en 30 años de historia argentina es el de Corrientes. ¿Qué pasa? De un nivel de grado medio, de hecho, Corrientes en 1990 era la provincia con, de acuerdo a nuestra medición, nivel más bajo de autonomía local, a ser hoy la provincia con mayor nivel de autonomía y a tener un nivel alto. Esto es una triste historia de la Argentina, que es no solamente que nuestro sistema municipal, digamos, en su diseño, no tiene ninguna transformación importante en términos de aumento de la autonomía municipal. Y por último, me imagino, y con esto termino muy brevemente, podemos dejarla obviamente, ¿qué pasa un poco con el caso santafesino, ¿no? Si yo hiciera muy rápidamente, esta es la medición para 2020, no hay diferencias en el caso santafesino, salvo por el tema de la medición de lo que es el sistema de transferencia financiera, que como ya les dije, es por datos agregados, lamentablemente, porque no podríamos tener los datos para todas las provincias, pero cuando miramos, digamos, obviamente, el no reconocimiento de la autonomía municipal, la provincia de Santa Fe, ustedes lo saben bien, son excepcionales los municipios que, por ejemplo, tienen sistema educativo, un sistema provincial de salud, salvo excepciones, muy concentrado, ¿no?, en la provincia,
la imposibilidad de imponer impuestos sobre la población, nula incidencia en el sistema político, por ejemplo, en el tema de la definición de las elecciones, sí tiene obviamente otros atributos, y el tema de la inexistencia de estructuras de representación del sistema municipal o procedimientos formales, sin duda que afectan este nivel de autonomía y lo ponen en el nivel más bajo de todo el país. Bueno, con esto agradecer mucho a los organizadores, espero que les haya interesado nuestro planteo sobre la autonomía municipal, y más allá de las preguntas que con todo gusto me gustaría contestar, ahí tienen mis redes sociales para seguir y continuar debatiendo este tema en el futuro. Te decía que muchísimas gracias, Daniel, muy interesante como siempre. Has aportado una serie de datos que hacen una síntesis muy interesante sobre el tema de autonomía para la Argentina, con la gran diversidad de municipios que tenemos. Es una tarea ardua y difícil, así que realmente muy valorada tu trabajo y el de tu equipo. Si ahora les parece, como les decía en un primer momento, si hay preguntas, las canalizamos a través del chat del Meet, y a partir de ahí se las hacemos a Daniel, que gustosamente dijo que está a disposición. Nos tomamos 5 minutos para receptar las preguntas, y bueno, procedemos entonces a continuación, si parece. Quizás, Claudia, si hay alguna pregunta, digamos, dado que estamos todos en la plataforma, yo no tengo problema de contestar. Esperamos 5 minutos, total, me parece que a lo mejor con tanta información es procedente procesar un poco vos, porque bueno, ya la tenés internalizada, pero para nosotros, pobres mortales, no es tan fácil. Entonces, en función de eso, veamos qué es lo que se plantea. También está claro, Daniel, que has sido sumamente elocuente, las filminas han sido muy claras, así que entendería que no hubieras dejado ninguna duda. Sería razonable considerarlo así. Pero bueno, nos tomamos estos 5 minutos y vemos qué ocurre.
Acá están llegando algunas preguntas, Daniel. ¿Qué recomendación daría a la provincia de Santa Fe, que en este año ha decidido avanzar en el reconocimiento de la autonomía municipal por ley? ¿Qué opinión te merece? Bueno, eso es un viejo debate en Santa Fe, si la Constitución, con su breve articulado de 1962, permite que la autonomía se declare por ley o no. Esa es una vieja discusión, ¿no?, que han dado los santafesinos. Recuerdo, digo, esta idea de la autonomía por ley, yo creo que no hace menos de 15 años que alguna vez la diputada en ese momento, Venecia, había presentado un proyecto. Me lo acuerdo de haberlo conversado cuando existía el IDR en Rosario y haberlo conversado también con su hermano, Juan Carlos. Muchos pensarán que estoy demasiado viejo de pensar en esos actores, pero esos actores eran los que discutían si por ley o no, por eso me lo acuerdo. Yo creo que no se zanja por ley, primero. Pero después, el problema, como lo muestra, por ejemplo, el caso que yo señalé muy rápidamente de Formosa, es que yo puedo tener un conjunto de normas, ¿no?, de declarar, los municipios son autónomos, una ley de un artículo, digamos, de presentar y comuníquese, 2 artículos, ¿no? Y, si, como decía mi maestro, Eduardo Pasalacqua, lo dijo en un seminario una vez en Rosario, no se olviden que los municipios de Santa Fe son autónomos. Lo dice el fallo Rivademar, ¿no? O sea, ya son autónomos. El problema es cómo, como yo siempre decía cuando discutíamos en Corrientes, ¿cuál es el despliegue de esta autonomía? Yo, supongamos que en Santa Fe declaro la autonomía municipal por ley, todos contentos, sacamos una foto con todos los intendentes, los presidentes comunales, y porque la autonomía no se juega en ese plano solo, se juega en el plano de la descentralización, se juega en el plano, ¿sí?, si ustedes quieren podemos ir analizando, en el plano de la capacidad de imposición de tributos y de manejo de la capacidad impositiva por parte de los municipios. Se juega en el plano de la no condicionalidad de los tributos, de los ingresos. Se juega en la capacidad de recaudación, en la condicionalidad de las transferencias y se juega en el régimen del empleo público. Se juega en la verdadera capacidad de incidencia del poder local respecto de las autoridades provinciales. O sea, se juega en muchos otros planos. Es una lectura demasiado formalista, y si se me permite, que es la que yo trato, no sé si lo he logrado, de vencer, de entender de que la autonomía alcanza con una discusión sobre un punto de llegada que sería dejar puesto ahí el municipio es autónomo. La autonomía, como yo decía cuando discutíamos esto en Corrientes, es el régimen lo que tiene que hacer es dar las herramientas, ¿sí?, yo decía peor, lo decía, las armas para la guerra por la autonomía. O sea, ¿cuál es ese panel de herramientas que los municipios van a tener para hacer ese ejercicio del autogobierno? Y eso no tiene que ver solamente con una ley, ni tan siquiera con una declaración en la Constitución. Se podría incorporar ese artículo y nada cambiaría mucho. ¿Sí? O sea, Santa Fe no es, en la medición le da bajo, pero no le da bajo solamente por el punto por el reconocimiento legal. Le da porque los municipios no pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Y tienen relativamente poco control, de muchas variables no tienen control. Y entonces me parece que se juega ahí el tema de la autonomía.
Gracias, Daniel. Otra pregunta dice, ¿cómo relaciona usted la coparticipación con autonomía en los municipios? Delegar responsabilidades con recursos en San Luis no pasa. Bueno, no pasa en San Luis y no pasa en casi ningún lado de la Argentina, digamos, ¿no? Somos el tercer país de América Latina con menor gasto municipal y el gasto municipal está en baja. Históricamente en la Argentina, en vez de crecer, el gasto municipal en la Argentina baja desde la década del 90, ¿no? Ahí me parece que, si yo lo miro por las variables que analizamos, ahí está justamente, bueno, ¿qué pasa con la capacidad de los municipios en la Argentina de imponer, ¿no?, impuestos, de recaudar, ¿no? Vos lo sabés bien, Claudia, digamos, en los principios nosotros tenemos un federalismo, pero el federalismo fiscal lo hemos omitido en la Argentina, digamos, ¿no? Y más bien vamos en la dirección contraria, digamos, ¿no? Digamos, cada vez en una mayor centralización. Yo no me voy a meter acá, pero, por ejemplo, hay provincias, voy a poner dos ejemplos contemporáneos. El caso de Córdoba, Córdoba tenía un impuesto automotor y una tasa automotor municipal. Un caso raro con el tema impositivo del automotor. Bueno, se ha tendido a la unificación en Córdoba. ¿Y unificación en qué? ¿En el nivel municipal? No, en el nivel provincial es la unificación. Y lo mismo va a ocurrir en 2021 con la unificación de la patente automotor en el caso de Salta, que excede a esta investigación. Pero nosotros lo que vemos en general es recentralización. Ni hablar de las causas, por ejemplo, la causa de la Municipalidad de Río Grande contra la municipalidad, contra el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, que está en la Corte, esperando su tratamiento, digamos, casos de centralización impositiva. Entonces, yo creo que la discusión es, por un lado, el tema de cuánto recaudan los municipios, qué herramientas tienen para recaudar los municipios. Una segunda dimensión es el diseño de nuestras leyes de coparticipación, ¿no? Y tanto en la discusión sobre la distribución primaria de la coparticipación, o sea, para los que no están muy habituados, la diferencia entre, bueno, cuánto se recauda, digamos, cuánto se queda la provincia, cuánto se queda el conjunto de los municipios, y el segundo elemento, otro elemento que todo el mundo se olvida en la discusión, que es la distribución secundaria, cómo se distribuyen los recursos entre los distintos municipios, y cuáles son los criterios que hay para esa distribución. Todo eso en la Argentina es tabú. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Y son, a ver, nosotros tenemos provincias que no destinan ni el 10% de los recursos totales al sistema municipal, ¿no? Y eso es un tabú. No lo habla ni los oficialismos, no me importa de qué signo, no lo hablan los oficialismos y no lo habla la oposición, digamos. Cualquiera sea, es un tema que no se puede tratar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una lógica centralista. Yo acabo de terminar se lo decía hoy conocerán ustedes a Andrew Nixon, acabo de terminar un capítulo de libro con él, que va a salir en un libro en Inglaterra, ¿no? Y se llama Relaciones Intergubernamentales en la Argentina, una tensión permanente entre la autonomía formal y el centralismo real, ¿no? Y lo que tenemos en la Argentina es centralismo. La autonomía queda muy en lo institucional. Entonces, en un estudio como este, que muestra que no es que no podemos identificar, que tenemos una baja capacidad de tener datos fiscales que nos permitan hacer un mejor estudio a nivel nacional, no los tenemos. El Estado Nacional no los presenta como consolidados, ¿sí? Pero cuando uno mira las variables, tenemos un sistema muy florido en muchas cuestiones autonómicas, en la definición de las competencias, pero cuando vamos a la realidad, hay grandes asistencias de provincias. Y esto me parece una cosa que destaca este trabajo y que no es tan habitual. ¿Cuánto más son algunos autónomos, algunos sistemas que otros? Bien, hay una última
cuestión planteada, dice, en Santa Fe las discusiones de autonomía se mezclaron con la reforma constitucional y estuvo siempre muy teñida por la discusión de la reelección del gobernador y porque dicen que no es un tema que le interese a la gente. ¿En qué cuestiones, le parece a usted, la autonomía municipal puede modificar la cotidianeidad de los ciudadanos? Bueno, veo que esa es Patricia Lari, mi directora en otro proyecto. Y Patri, es el tabú, digo, es el bloqueo partidario, digo, de las 4 constituciones, de las 3 que nos quedan, 2 están bloqueadas por el tema de la reelección del gobernador. Mendoza, 1916, y Santa Fe, 1962, están bloqueados en las discusiones, ¿sí? A partir de la reelección. O sea, no se discute nada porque queda bloqueado ahí. La provincia de Buenos Aires es otra cuestión. Se modificó y se modificó. Es una cosa que para otros lados, yo cuando lo tengo que explicar, es muy difícil de explicar, que es la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires desoyó el mandato del artículo 123 de la Constitución Nacional. Desoyó, porque es posterior, ¿no? Pero bueno, yo creo que ustedes que están, a veces escucharán al presidente Duhalde, que dice algunas cosas un poco duras, ¿no? Así como sin filtro, pero yo estuve en una reunión hace 20 y tantos años, donde el entonces gobernador Duhalde dijo, con autonomía municipal no hay provincia de Buenos Aires. Por el peso que tienen, claro, por el peso que tienen los municipios. O sea, si los municipios del conurbano tienen, son 12 millones de electores, digamos. Entonces, ¿quién le haría caso al gobernador de la provincia de Buenos Aires? Digamos, el municipio de La Matanza, o el de Lomas, o el de Mar del Plata fueron autónomos. Se desdibujaría la figura del gobernador. Y me parece que en Santa Fe hay también un poco para discutir eso, digamos, ¿no? Me parece que también el tema de la reforma no le interesa a la gente, sí, pero una Rosario autónoma, a ver, Rosario es autónoma, ya lo dice el fallo Rivademar, si después lo ejerce o no es otra cosa. Pero, digo, verdaderamente autónoma, con todos los atributos autonómicos, la verdad que en la casa gris el gobernador quedaría a veces un poco desdibujado, cosa que hoy, y no lo digo por mi amigo Omar Perotti, que fue mi alumno, y, digamos, y todos saben el vínculo que tengo con él. Pero lo que quiero señalar es que, en términos, independientemente de quién esté en la Casa Gris y quién esté en la Municipalidad de Rosario, este es un problema que tienen las provincias grandes, digamos, ¿no? Que es esta relación entre el gobierno provincial y municipios muy grandes que representan una parte muy grande del electorado, digamos, respecto, digamos, a ver, estamos viendo estas discusiones, quieren ir a la discusión, yo no me estoy excediendo del tiempo, saben que es un problema mío. Vayamos a ver el conflicto hoy por el transporte público en La Rioja. Intendenta de Juntos por el Cambio, contra gobernador y el resto de los municipios de la provincia del Frente de Todos, ¿no? Conflicto básico entre el intendente de la capital, más del 50% de la población, y el resto de la provincia, porque desdibujan al gobernador. Ahora, este conflicto es el conflicto político clásico de todas las provincias argentinas. El intendente de la capital contra el gobernador. Y hay algunos conflictos, podría ir yendo provincia por provincia, pero prefiero omitirlo, pero es el conflicto de la gobernanza política en los territorios, en las provincias. Ese es el conflicto. Bien, te agradecemos muchísimo, Daniel, por tu tiempo, por tu dedicación, siempre un gusto, sabés que esta es tu segunda casa, sos bienvenido y seguramente vamos a contar con vos en alguna otra ocasión, que seguramente tampoco faltará. Hay preguntas. Así que una vez más, muchas gracias.
Claudia, veo unas preguntas ahí. Yo no. Las pueden copiar y me las mandan al mensaje directo de Twitter o al Facebook y saben que yo siempre las contesto, porque veo que hay algunas preguntas. De cualquier manera, nosotros también estamos nosotros también a disposición para mandarte las preguntas que nos lleguen a nosotros y quedamos una vez más en contacto, seguramente. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso más que merecido, y yo me despido de ustedes, pero sin antes comunicarle que nuestra próxima charla es el 2 de julio, también a las 15 horas, perdón, a las 17 horas, y que estará a cargo del doctor Zuckerman, ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Seguramente en breve estaremos enviando el flyer con la información concreta y quedamos a disposición de todos ustedes y agradeciendo una vez más el soporte técnico del SEI, invalorable lo de ustedes, chicas, también. Bueno, muchas gracias y hasta el 2 de julio.